Ok. Recordemos que si tenemos alguna pregunta, iniciamos o encendemos los micrófonos, hacemos la pregunta y lo volvemos a apagar, ¿ok? Hoy, en la clase número 13 de Ciencias Naturales de sexto básico, empezamos en el tema número 13, ¿ok? Que habla sobre el reino vegetal y la anatomía de las plantas, ¿ya? Vamos a hablar de qué es el reino vegetal, cómo están conformadas las plantas, qué órganos tiene una planta, cómo se reproducen y todo eso en todos estos temas que vienen posteriormente, ¿ok? Sin embargo, ¿qué es el reino plantae? En clase creo que hablamos primeramente cuando nos vimos en marzo por primera vez. Hablamos creo que de los 5 reinos de los seres vivos, ¿cierto? Pero ahora, ¿a qué les suena a ustedes? ¿Qué creen ustedes que es el reino plantae? A ver, enciendan sus micrófonos. Ahora sí pueden encender los micrófonos. No puedo leer el chat. Recuerden que cuando estoy en otra... El reino de las plantas, ¿verdad, Santiago? Entonces, cuando hablamos del reino plantae, como dice Santiago, es el reino de las plantas. Se llama reino plantae y termina en ae, es porque le dan una terminación en latín, en el idioma latín, ¿ok? Así como dice el texto, en latín, plantae significa plantas, ¿ok? O reino vegetal, también le dice. Y esto es uno de los más grandes grupos, ¿ok? De la biología, en la cual se clasifican los seres vivos que conocemos, ¿ya? Todos los seres vivos forman parte de 5 reinos. 5 reinos que conocemos, ¿ok? Hasta ahora, donde están el Monera, el Fungi, que es el de los hongos, el Plantae, que es el que vamos a hablar, el Protista, que son todos esos protozoarios que son chiquititos, microscópicos, y los animales, ¿ok? Sin embargo, cuando hablamos de estos reinos, por cierto, ahí lo dice la diapositiva, está el reino animal, que es donde pertenecemos los seres humanos y todos los animales vertebrados e invertebrados. Está el reino protista, que es donde están algunos tipos de bacterias y organismos protozoarios, ¿ok? El reino monera, que es donde están la mayoría de las bacterias. El reino fungi, que es donde están los hongos, ¿ok? Y el reino plantae, que es donde están las plantas, que es lo que vamos a hablar hoy en día. El reino plantae o el reino vegetal o el reino de las plantas es uno de los reinos más antiguos que ha estudiado el ser humano, ¿ok? Porque lo hemos visto así, es palpable, es visto desde la simpleza del ojo, no necesitamos un microscopio para ver las plantas. Sin embargo, hay organismos que necesitamos ver a través de un microscopio, ¿ok? Eso lo íbamos a hacer en clase, pero a raíz de toda esta situación que estamos viviendo, lo vamos a dejar un poquito posterior o lo vamos a postergar un poco hasta cuando volvamos al laboratorio, ¿ok? Sin embargo, cuando hablamos de que es el más estudiado en la antigüedad o es el que primero se estudió, ¿ok? Es porque antes no se necesitaban tantos instrumentos tecnológicos como los que tenemos ahora. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Antes no necesitaban un microscopio para poder ver las plantas. Sin embargo, a pesar de que no existe un criterio estricto y universal con respecto a considerar cómo es una planta y cuál no, hay líneas generales, ¿ok? En todos esos grupos que nombramos, en las plantas, animales, protistas, monera y fungi, hay unos criterios para que ese individuo o ese organismo pertenezca dentro de cada uno de esos grupos, ¿ok? Por ejemplo, en el reino protista, todos tienen que ser unicelulares, todos tienen una sola célula, ¿ok? Otro igual en el Monera, ¿ok? En cambio, en el reino fungi, todos deben reproducirse a través de esporas, ¿ok? Su reproducción es a través de esporas. Y, por ejemplo, en el reino animal existen muchísimos más criterios, donde, por ejemplo, todos debemos tener en los vertebrados una médula espinal, ¿ok? Todos debemos tener, por ejemplo, en los mamíferos, pelaje. Todos los mamíferos tienen pelaje y amamantan, ¿ok? Tienen las hembras, tienen glándulas mamarias para amamantar a sus crías, por ejemplo, en los mamíferos del reino animal.
Existe lo mismo en el reino plantae. En el reino vegetal, todos los organismos del reino vegetal realizan un proceso un proceso fotosintético, ¿ok? Que es a través de los cuales ellos se alimentan, ¿ok? Entonces, por eso dice que en líneas generales se debe considerar que este grupo forma parte de la vida vegetal terrestre, obviamente los árboles, arbustos, hierbas, y acuáticos, como las algas. Hay algas verdaderas o vasculares y microalgas, ¿ok? También. Y pertenecen a este grupo siempre y cuando lleven a cabo la forma de nutrición fotosintética. Todos los organismos de este reino son autótrofos, ¿ok? Si vemos la escala de la cadena alimenticia o la cadena trófica o la red trófica, ¿ok? Vemos que los organismos vegetales son los productores primarios, ¿ok? Son los productores primarios porque ellos son los que se autoalimentan. Ellos no necesitan otra cosa para alimentarse más que el suelo, agua y la luz del sol, ¿ok? Ellos no necesitan comerse a otro ser vivo. Sin embargo, hay que respetar entonces que ellos son organismos autótrofos que se alimentan solos. Tótrofo quiere decir comida, comer, alimentarse. Y auto, lógicamente, es que lo hacen solo. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, hasta ahora sabemos que el reino vegetal o el reino plantae fue uno de los primeros reinos en estudiarse, ¿ok? Que todos los organismos son autótrofos y que realizan un proceso de fotosíntesis, ¿ya? Y allí es donde pasamos a la siguiente característica. A la siguiente diapositiva, perdón. ¿Qué características debe tener como fundamental un organismo o un individuo del reino plantae? Hay tres criterios exactos como tal, ¿ok? Hay tres criterios exactos. La primera es que en sus paredes celulares o en su composición celular, ¿ok? En todo su cuerpo, en todo el cuerpo de la planta como tal, debe tener pared celular y cloroplasto, ¿ok? Si vemos la célula vegetal, que es esta estructura verde que vemos aquí, que parece un baño, ¿ok? ¿Sí lo pueden ver? Sí. Esto que Sí. está, esta estructura verde, ¿ok? Esta estructura verde que estoy rodeando acá es una célula vegetal. Y las células vegetales poseen una pared celular y cloroplastos, que son unas estructuras especializadas para realizar la fotosíntesis, ¿ok? En comparación, por ejemplo, con los animales poseemos, no tenemos pared celular en las células de nosotros, los seres vivos, los seres humanos, perdón, no tenemos pared celular y en vez de cloroplastos, tampoco tenemos cloroplastos, pero tenemos algo similar que se llama mitocondrias, ¿ok? Las mitocondrias producen energía, ¿ya? Mientras que los cloroplastos se realizan la fotosíntesis. Es algo similar, es muy igual, ¿ok? Pero no tenemos cloroplastos los seres humanos, ¿ok? Ni los animales. Solamente lo tienen los vegetales, ¿sí? Sí. Ok, entonces deben tener pared celular y cloroplastos. Esa es una de las características principales. Pero esto es porque en los cloroplastos se deposita la clorofila. Por eso es que la mayoría de las plantas son verdes, ¿ok? La clorofila es un pigmento fotosintético, es un pigmento que se necesita para, no lo podemos llamar elemento, pero es un compuesto químico que se necesita para la realización de la fotosíntesis. Oye, ¿ya? Ahí es donde se va a absorber la luz, ¿ok? Por eso se realiza dentro de los cloroplastos, ¿ok? Por eso es que la mayoría de las plantas son verdes, ¿sí? O las hojas, ¿sí o no? Sí. Sí. Y la pared celular sirve es para que las plantas sean más rígidas, más fuertes. La pared celular está dentro de la célula, ya, obvio, por eso se llama pared celular, para proteger la célula. Así como pueden ver microscópicamente estos puntos verdes que están acá, ¿los pueden ver? Sí. Sí. Estos puntitos verdes que están acá son puros cloroplastos dentro de esas células, ¿ok? Y estas líneas delgadas, celestes o blancas que se ven acá, son las paredes celulares entre célula y célula. Entonces, esta imagen que tenemos acá son muchas células pegadas, muchas células pegaditas, ¿ok?
y separadas por la pared celular de cada una de las células. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, para hacer la similitud, célula la vamos a ver en las clases posteriores, ¿ok? Así que no se preocupen mucho que yo se los voy a explicar muy bien en las próximas clases. La célula vegetal y animal son similares, pero no iguales, ¿ok? La vegetal posee pared y cloroplastos, pared celular y cloroplastos, mientras que el animal posee membrana celular, no pared, sino membrana celular y mitocondrias, ¿ok? Eso lo vamos a ver bien en células cuando veamos las próximas clases. Creo que es la clase 21. Mentira, la clase 15, 16. Es la clase de células. Sin embargo, ya sabemos que los individuos vegetales tienen pared celular y cloroplasto. Todas las plantas, incluso las acuáticas, carecen de organismos, de flagelos, que carecen de unas estructuras propias para moverse, ¿ok? Por eso dice carencia de movilidad o carecen de movilidad, que no se mueven, ¿ok? Los individuos del reino vegetal normalmente están adheridos a la tierra, ¿ok? Como las plantas vasculares grandes que vemos normalmente, ¿ok? Una planta cualquiera, un árbol, a través de la raíz, ¿cierto? ¿Y dónde se encuentra esa raíz? A ver, contéstenme ustedes. ¿Dónde se encuentra esa raíz de esa planta? No escucho. ¿En la tierra? En la tierra. Entonces, si lógicamente esa raíz se encuentra en la tierra y sujeta en la tierra, obviamente las plantas no se pueden mover, hasta las acuáticas, ¿ok? Las acuáticas, lógicamente, se mueven por el agua, por la marea, por el oleaje y todo eso. Sin embargo, las plantas acuáticas no vasculares, que ya vamos a explicar eso, vasculares y no vasculares, eh, también carecen de movilidad. Ellas no se mueven por sí solas, ¿ya? Ellas se mueven por el flujo del agua. Pero no, disculpen, se me está descargando. Déjenme conectar acá un momento. Ellas se mueven no por la actividad de que ellas se quieran mover y tienen locomoción, sino por el flujo del agua, ¿ok? Sin embargo, ya sabemos que son inmóviles, ¿ok? Y que lo único que puede desplazarla naturalmente a esas algas es el agua o el viento. Y a las plantas vasculares, imposible que se desplacen a menos que haya la intervención del hombre o algún animal que pueda sacar la planta de la tierra, ¿ok? Ahora, estos cuerpos, ¿ok? Otra de las características, ya sabemos que una es la pared celular y los cloroplastos, y la otra es que carecen de movilidad. Y por último, sabemos que lógicamente realizan fotosíntesis. Pero otra de las características es que estas estructuras o estas células, ¿ok? Tienen otras estructuras especializadas que están compuestas por celulosa. La celulosa es un biopolímero, ¿ok? Es un biopolímero incoloro, inodoro, ¿ok? Amorfo e insoluble en agua y alcohol y éter. No se puede, no se puede disolver en esas sustancias. Sin embargo, nosotros estamos constituidos normalmente por algún tipo de carbohidrato, por algún tipo que produce nuestra piel, ¿ok? Son varios tipos de compuestos químicos, proteínas, principalmente la piel está compuesta por proteínas, lógicamente. Algún tipo de grasa, nosotros los seres humanos. En cambio, los seres vegetales están compuestos por una estructura molecular que se llama celulosa, ¿ok? Como las páginas de papel, las páginas del cuaderno están hechos de celulosa, porque el material de la hoja de papel viene de las plantas, ¿ok? Viene de la destrucción de todas las plantas hasta obtener la celulosa necesaria para crear una hoja blanca, por ejemplo, o una libreta del cuaderno, ¿ok? Ahora, ese es el material o el compuesto necesario para crear el cuerpo de una planta, la celulosa, ¿ya? Así como nosotros necesitamos los aminoácidos y la proteína para crear nuestra piel, ellos necesitan la celulosa para crear sus estructuras, hoja, tallo, flores, etcétera, etcétera, ¿sí? En sus células, ¿ok? ¿Sí o no? Sí.
Ok, entonces ya sabemos que los organismos del reino vegetal son fotosintéticos, ¿cierto? Realizan fotosíntesis. Son autótrofos, comen ellos solitos. Ellos solos se generan su alimento. Tienen pared celular y cloroplastos dentro de sus células, ¿ok? Lógicamente una célula vegetal. Carecen de movilidad y su cuerpo está compuesto por celulosa. Son las 5 características principales de un individuo del reino vegetal. ¿Sí o no? Entonces vamos a nombrarlas rapidito. ¿Cuál es la primera característica? Que es, hacen fotosíntesis, Hacen fotosíntesis. La segunda, son autótrofos, son autótrofos. La tercera, tienen pared celular y cloroplastos, ajá. La cuarta, carecen de movilidad, correcto. Y la última, son, su cuerpo. está compuesto por celulosa. Perfecto. Esas son las 5 características. Realizan fotosíntesis, son autótrofos, su cuerpo posee una célula vegetal donde tiene pared celular y cloroplastos, ¿ya? Carecen de movilidad, no se pueden mover y su cuerpo está compuesto por celulosa, correcto. Entonces pasamos a la otra. Ya sabemos que todos los organismos, ¿ok? Del reino vegetal son autótrofos, son capaces de generar su propio alimento a partir de la materia inorgánica, ¿ok? Esto se lleva a cabo a través de un proceso de fotosíntesis o un proceso de síntesis de la luz solar, ¿ok? A través de la absorción de recursos inorgánicos cercanos como el agua, los minerales y los elementos a través de la raíz. Entonces se lleva a cabo un proceso energético, ¿ok? Pero ya vamos a explicar esto con muchísimas más palabras fáciles para que puedan entender. En este dibujo que tenemos acá, ¿ok? Esto es mucha teoría. En este dibujo que tenemos acá, vemos un sol, ¿sí o no? ¿Qué? Vemos el sol. Este punto amarillo, lógicamente, representa el sol, ¿sí o no? Sí, Ok, lo blanco representa el aire, ¿sí? Sí. Ok, vemos una planta, ¿cierto? Unas hojas, raíz y tallo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ok, vemos el agua a través de gotas, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué hace la planta? La planta, a partir de la raíz, ella absorbe el agua y los nutrientes que hay en el suelo a partir de la raíz. La raíz es como una esponja de fregar platos, de lavar losa, ¿ok? Entonces, esa esponja absorbe el agua y los nutrientes que hay en el suelo, ¿ya? Y las lleva a través de toda la planta, ¿ok? Eso lo vamos a ver en tallo, ya vamos a explicar eso. Ella absorbe esa agua, esos nutrientes, y los lleva hacia las partes verdes de la hoja, ¿ok? A través de un proceso de transporte de nutrientes. Ese transporte de nutrientes o esa agua llega específicamente a las hojas, ¿ok? Donde en las hojas llega esa agua y también la luz del sol, ¿ok? Y a través de ese proceso de la luz del sol y el agua, ¿ya? Se toma el dióxido de carbono que está en el aire. ¿Sí o no? sí, Se toma el dióxido de carbono que está en el aire a partir del agua y de la luz del sol. Ella empieza a transformar todo eso, ¿ok? A través de un proceso químico, ¿ya? Y a través del ciclo de Calvin y el proceso de fotosíntesis, por supuesto, y libera oxígeno, ¿ok? En ese liberar oxígeno, que es el desecho, así como nosotros respiramos oxígeno y botamos dióxido de carbono, el dióxido de carbono es nuestro desecho, en las plantas es al revés. Ellos consumen dióxido de carbono y exhalan o desechan oxígeno. Es al revés que nosotros, ¿ok? ok, Así como estábamos viendo, por ejemplo, en el sistema respiratorio, que nosotros consumimos oxígeno y desechamos dióxido de carbono, en las plantas es al revés. Ella necesita el dióxido de carbono
para poder hacer su proceso metabólico, ¿ok? Su proceso dentro del cloroplasto para realizar la fotosíntesis y desechar el oxígeno. Ella bota al medio, al ambiente, el oxígeno, que es beneficioso para nosotros al final. Igualmente para ellos el dióxido de carbono que desechamos nosotros. ¿Ok? En ese proceso se necesita entonces el agua, ¿ok? Que es absorbida a través de la raíz, el dióxido de carbono que está en el ambiente y la luz del sol, ¿ok? Pero dentro de esa agua van nutrientes que son necesarios para la realización de la fotosíntesis. En ese proceso, con esas tres cosas, en ese proceso de fotosíntesis, se segregan o se crean varias sustancias, como el ATP, que es la energía, ¿ok? Y la glucosa, que es azúcar. Las plantas almacenan azúcar. Y se desecha oxígeno, ¿ok? Eso lo vamos a ver bien en la clase que viene, que se lo voy a explicar paso a paso. Y con fórmulas. Esto tiene fórmulas químicas, tiene unos nombres y unas letras específicas, ¿ok? Químicas, que eso lo vamos a ver en la clase que viene. Pero en lo esencial, lo que deben saber básico, es que se toma el agua. No puedo leer el chat. ¿Quién escribió por el chat? Santiago, estoy explicando la clase. Ahorita hablamos de qué vamos a hacer como actividad hoy día. Cuando hablamos del proceso fotosintético, lo que ustedes deben saber como tal, ¿ok? Es que se necesita el agua con los nutrientes, todos esos nutrientes y elementos que están dentro del agua, el dióxido de carbono que está en el ambiente y la energía del sol, la luz del sol, ¿ok? Se necesitan esos tres elementos para poder generar la glucosa y el ATP, que prácticamente es la energía de la planta, ¿ok? Y desechan el oxígeno. Eso es lo que debemos saber. Todo eso ocurre dentro de la célula, ¿ok? El proceso fotosintético. Ocurre dentro del cloroplasto. Ahí es donde llega la luz solar. Luego vamos a explicar cómo llega esa luz ahí, ¿ok? A partir de fotones. Acá en la teoría, ¿tienen alguna pregunta con respecto al proceso fotosintético resumido? No. No. Entonces, ¿qué es el proceso de fotosíntesis? Con sus propias palabras. No tiene que ser tan teórico. ¿Qué necesitamos en el proceso de fotosíntesis? Agua, dióxido de Agua, carbono dióxido de y carbono luz solar. y la luz solar, ¿verdad? ¿Para qué desecho bota la fotosíntesis? El oxígeno, El oxígeno, perfecto. ¿Y qué nos queda como nutrientes para la planta? la glucosa y el ATP. Exacto, perfecto. Entonces, también dice, todas las plantas realizan ese proceso para autoalimentarse, ¿ok? Ya sabemos entonces que la planta reserva glucosa, al igual que nosotros comemos carbohidratos, ¿ok? Los carbohidratos son un tipo de azúcar tipo la glucosa, y generamos ATP en las mitocondrias, nosotros los seres humanos. Ahora, los vegetales lo hacen en los cloroplastos, que hablamos que era parte de la célula vegetal, ¿cierto? Sin embargo, no todas las plantas realizan ese proceso. Hay otro tipo de plantas que también son llamadas las plantas carnívoras, ¿ok? Y son las que tenemos allí abajito, aquí abajito. ¿Sí o no? ¿Las vemos? Sí, Ese tipo de plantas carnívoras también realizan un proceso de fotosíntesis, pero no solamente necesitan los nutrientes que agarran del suelo, ¿ok? Ellas también son llamadas carnívoras porque pueden comer algunos insectos, ¿ok? Pero no se los comen literalmente. Ellos lo que hacen es, en ese capullito que está allí, lo pueden ver, que tienen como dientes, ¿cierto? Y crea como una jaula, ¿sí o no? Sí. En esa jaula es que queda encerrado el insecto, está como de borrar, es un supuesto insecto, queda encerrado ese insecto allá adentro, ¿ok? Y lo que hace es que el insecto, lógicamente, va a morir, muere o aplastado por la planta, o muere por no poder comer, no poder salir, ¿ok? Por no poder moverse, muere. Y esa planta crea en ese espacio, ¿ok? A medida que se va descomponiendo ese insecto, ella va a absorber los nutrientes de la muerte de ese insecto.
¿Sí me estoy explicando? Sí. Sí. Así como la planta absorbe de la raíz, ¿ok? Todos los seres vivos cuando se mueren crean, se descompone en sustancias más pequeñitas, ¿ok? Se descompone en elementos, se descompone en nitratos, se descompone en nitrógeno, azufre y algunos tipos de elementos que enriquecen la tierra. Por eso es que el abono, la tierra abonada, tiene gusanos, tiene restos de frutas, ¿ok? Y los agricultores usan ese tipo, usan estiércol de vaca, usan estiércol de aves, ¿ok? Como las gallinas y esas cosas, para abonar la tierra, porque eso tiene nutrientes básicos o muy mínimos para que la planta lo pueda absorber, ¿ok? Por eso vemos a la abuelita que va al home center y compra una bolsa de tierra abonada, la cual tiene más nutrientes que la tierra normal que tenemos en el patio de la casa, ¿ok? O en la maceta dentro del departamento. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces ya sabemos que la tierra también se puede fertilizar con otro tipo de materiales orgánicos, ¿ok? Luego podemos hablar un poco de cómo hacer un compost, ¿ok? Un compost es un material, ¿ok? Unas sustancias a partir de materiales orgánicos se realiza como un licuado, como un jugo de todas esas cosas que no necesitamos orgánicas dentro de la cocina y podemos abonar nuestras plantas con eso, ¿ya? Pero es un poquito hediondo. Así que no es muy recomendable hacerlo tampoco si no lo vamos a utilizar al final. Pero eso lo vamos a hablar en el proceso fotosintético que lo vamos a ver en la clase que viene. Por otro lado, vamos a hablar un poquito de historia, ¿ok? Ya vimos cómo es el reino vegetal, cuáles son los componentes para que los individuos del reino vegetal puedan entrar en ese reino, cómo realizan el proceso de alimentación las plantas, y ahora vamos a hablar un poco de la historia. ¿Quiénes empezaron a crear eso? ¿Quiénes empezaron a estudiar esas plantas? ¿Quiénes empezaron a descubrir ese proceso de fotosíntesis y cómo se absorbían los nutrientes y todo eso? ¿Ok? Sin embargo, una de las ramas de la biología dedicada al estudio de las plantas es la botánica. ¿Ok? La botánica como tal estudia las plantas tanto vasculares como no vasculares, o sea, tanto las terrestres como las acuáticas. ¿Ok? Y así como los zoólogos estudian los animales, los botánicos estudian las plantas, sus distintos aspectos y todas las cosas que se ven relacionadas con el reino vegetal. Sin embargo, los botánicos se centran en el entendimiento de las relaciones entre las plantas y las plantas y animales. ¿Ok? Hay relaciones entre plantas y animales que son necesarias. Por ejemplo, la planta que se come, la jirafa, por ejemplo, que es un productor, es un herbívoro, ellos estudian esa relación que existe entre la planta o el crecimiento de la planta y los aportes nutricionales de la planta y por qué la jirafa se los va a comer, ¿ok? Sin embargo, estas dinámicas se ven intrínsecas dentro del reino vegetal, ¿ok? Están dentro de ese estudio de la botánica. Y a partir, ahí vemos dos imágenes de dos señores muy viejas, ¿verdad? Como de 1600, por allá, 1800, viejo, 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 ¿cierto? Este señor que está acá de rojo se llama Carlos Linneo. Ese señor fue un botánico, un científico muy importante, aunque no fue botánico, fue naturalista. En ese tiempo no existía como tal la ciencia botánica. Él empezó a estudiar las distintas plantas que veía en esa Europa vieja. Recuerden que ellos son personas europeas antes de la colonización de acá de América. ¿Okay? Ellos veían esas plantas y decían, ¿cómo puedo yo, o sea, descubrir cómo está hecha esta manzana? Y empezaron a estudiar y como no teníamos nada que hacer, empezaron a estudiar todas esas plantas, ¿ok? Y empezó a decir de que las plantas eran distintas a otras, ¿ok? Una planta es muy distinta, por ejemplo, la planta de manzana es muy distinta a una planta de naranja. Y ese señor empezó a hacer la clasificación taxonómica. Eso lo van a ver bien en primero medio. La clasificación taxonómica es aquello que le da nombre y apellido
a cada uno de los organismos, ¿ok? De todos los reinos. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿cómo se llama el ser humano en la biología? Homo sapiens. Homo sapiens. Ese nombre y apellido, Homo es el nombre y sapiens es el apellido que tenemos los seres humanos dentro del reino animal, ¿ok? Y así como eso, todos los organismos vivos tenemos un nombre y un apellido, ¿ok? Así como yo me llamo José Ferrer, Santiago se llama Santiago, Connie se llama Connie, etcétera, etcétera, y todos nos llamamos así. En el reino animal o en el reino de los seres vivos, en todos los reinos, cada uno tenemos un nombre y un apellido de acuerdo a la especie que seamos, ¿ok? Por ejemplo, el mango se llama Mangifera indica, ¿ok? Ese es su nombre. Mangifera porque es el fruto que da y indica porque se descubrió por primera vez en la India, ¿ok? Y por eso tiene ese nombre, Mangifera indica. Y por ejemplo, tenemos, qué sé yo, el coco. El coco, que se ve mucho en el Caribe, es coco nucífera, ¿ok? Es porque, lógicamente, tiene relación los nombres con las características que se pueden ver de la planta, ¿ok? Igualmente para nosotros, homo quiere decir igual y sapiens quiere decir que pensamos, raciociniamos, ¿ok? Tenemos un raciocinio. Y así sucesivamente con muchas especies. Por ejemplo, el león es Pantera leo. Pantera porque es un felino, ¿ok? Y leo porque pertenece a ese nombre, al nombre común que le damos, el león, ¿ok? Y igualitariamente, todos los seres vivos tienen un nombre y un apellido dentro de los reinos, ¿ok? Eso es lo que quiero que sepan. Eso lo hizo el señor Carlos Linneo, se llama él. Él empezó a colocarle nombre y apellido a todas las estructuras vegetales que él veía y que si tenían cosas distintas, por ejemplo, yo acá tengo en la sala una planta natural de lirios, pero también tengo aquí unos tulipanes, no sé si se ve aquí, ¿ve? También tengo unos tulipanes. Entonces, ese señor dijo que la flor del lirio y la flor de... se cayó. La flor del lirio y la flor del tulipán no son iguales, ¿ok? Y les colocó nombres distintos porque tienen características morfológicas distintas, ¿ok? Pero por otro lado, él, aparte de que le puso nombre a todos los vegetales, también está Charles Darwin. Claro, Carlos Linneo no le puso nombre a todos los vegetales, le puso nombre o puso la regla, ¿ok? Él puso la ley y la regla de que a todos los vegetales que se fuesen descubriendo, les iban a colocar un nombre de acuerdo a las características, ¿ya? Él no pudo investigar todos los vegetales, lógico, pero puso esa regla y esa regla fue creada por él, ¿ok? Mientras que Charles Darwin, él tampoco fue un botánico, tampoco fue un biólogo, él era geólogo, él estudiaba era la Tierra. Él hizo un viaje muy famoso a través del archipiélago de acá de las Galápagos, ¿ok? Que la tenemos acá cerquita del lado de Argentina. Sin embargo, cuando él estudió esa parte de las Galápagos, él vio también y tuvo un interés botánico, ¿ya? Y tuvo mucha importancia dentro de la botánica en cuanto al descubrimiento de esos nombres, ¿ok? Y aportó mucho a las leyes de Carlos Linneo, ¿ya? Si seguimos en el mismo orden, vemos que las plantas existen varios tipos o dos grandes grupos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Seguro? Sí. Entonces, seguimos. Hay varios tipos de plantas. Perdón. Si vemos las plantas, las podemos diferenciar entre las que están en el... ¿Cómo? ¿Alguna pregunta? ¿No escucho? Ya. Entonces, si vemos los grandes grupos de plantas y los queremos visualizar desde lo más grande, vemos que están las plantas en la tierra, las que están en la tierra y las que están en el agua. ¿Ok? Simplemente esas. Existen dos grandes grupos. Sin embargo, uno evolutivamente es más anterior que el otro. ¿Quiénes creen ustedes que estuvieron primero?
¿Las plantas de la tierra o las plantas del agua? ¿Los de agua? Las de agua. Las de agua estuvieron primero que las plantas de la tierra. ¿Por qué? Principalmente porque antes, cuando la tierra era muy primitiva, ¿ok? Había más agua que tierra, ¿ok? Recuerden que antes había un solo continente. Pero estas plantas acuáticas ayudaron en su primera evolución, ayudaron a crear la atmósfera de la Tierra, ¿ok? A través del proceso de fotosíntesis. Esto fue un proceso evolutivo que llevó muchísimo tiempo, mucho tiempo, en donde se realizaba la fotosíntesis en estas plantas acuáticas y fueron creando la atmósfera que tenemos ahora, ¿ya? Y podemos respirar. Y así poco a poco fueron evolucionando muchísimas más especies. Por eso se dice que el primer grupo, el grupo de las algas, es más anterior, o sea, es muy anterior evolutivamente a el segundo grupo, que son las plantas de la tierra, ¿ok? Sin embargo, y por esta razón, en este estudio se incluye dentro del reino de la vida, ¿ok? Se incluye dentro del reino de la vida porque posee los 5 criterios que estábamos hablando. Esas algas poseen los 5 criterios. ¿Cuáles son los 5 criterios? Realizan fotosíntesis, son autótrofos, poseen cloroplastos y pared celular. ¿Cuál es la otra? No se mueven. ¿Y la última? Están dormiditos. ¿Cuál es la última? ¿Que están compuestos por celulosa? Están compuestos por celulosa. Perfecto. Y entonces tenemos 2 grandes grupos, las algas y las plantas terrestres, ¿ok? Pero estas las vamos a hablar como vasculares y no vasculares. Vasculares quiere decir que tiene un sistema circulatorio. Así como nosotros tenemos la sangre, ¿ok? Las venas, donde nos sacan la sangre cuando nos pinchan, ¿ok? Las plantas vasculares también las tienen. Tienen un sistema circulatorio por donde pasa una cantidad de fluido, ¿ok? Por las corrientes del xilema y las corrientes del floema, ¿ok? Esas son como las venas y arterias que tenemos nosotros. Por eso se llaman plantas vasculares. También son conocidas como plantas superiores, superiores en la evolución, porque son las que han aparecido recientemente. Digo recientemente, pero eso fue hace años, ¿ok? Hace millones de años. Y donde están constituidos corporalmente por raíz, tallo y hoja, flor, fruto y semilla, ¿ok? Y que estos órganos se comunican y se orientan su distancia a partir del tallo, ¿ok? El tallo corresponde al cuerpo de la planta, ¿ya? Mientras que las plantas no vasculares no tienen esa estructura vascular interna, no tienen sistema circulatorio. Ese xilema y floema no existe en esas plantas no vasculares, porque ellos no tienen una visión de raíz, tallo y hoja, ¿ok? Y tampoco alcanzan un tamaño grande. Allí es donde podemos ver el grupo de los helechos, de las algas, ¿ok? Y del musgo. ¿Sí o no? Sí. ¿Quiénes han visto peceras? ¿Quiénes tienen peceras? Peceras con peces. ¿O han visto peceras con peces? Obvio. Todos hemos visto peceras, ¿cierto? Dentro de las peceras nosotros vemos algunas plantitas, ¿ok? Que son algas que tienen una raíz, ¿ok? Un tallo y hojas, ¿ok? Como un helecho. Vamos a buscar una foto de un helecho para que la vean, ¿ok? Esto es un helecho donde hay una raíz, tallo y hoja, pero la raíz no está propiamente en la tierra, ¿ok? La podemos ver acá, por ejemplo, ¿ya? En las plantas no vasculares vemos algo similar, donde no hay un tallo específico. Por eso se dice que es no vascular, porque a pesar de que no tiene vascularización, no tiene xilema y floema, no tiene venas y arterias como nosotros, ¿ok? Ella no posee tampoco un tallo, no tiene un tallo específico, ¿ok? Y tampoco se reproduce igual que las plantas vasculares. Miren, como pueden ver acá, esto es un helecho.
Un helecho lo que tiene es el cuerpo, que se llama froda, ¿ok? Tiene unos soros, que es por donde se reproduce. Estas son las flores, ¿ok? Recuerden que las plantas se reproducen por flor, ya las vamos a explicar. Y tienen un rizoma, que no es una raíz verdadera. Entonces, no poseen una raíz verdadera, no poseen un tallo verdadero y no se reproducen, al igual que las plantas vasculares, ¿ok? Sin embargo, si seguimos aquí en estas plantas, también tenemos las algas. Y las algas, por supuesto, no tienen raíz, no tienen tallo y mucho menos tienen hojas. Son solamente simples estructuras, cúmulos, ¿ok? Aglomeraciones de puras células vegetales donde ellas solas absorben a través del intercambio celular, ¿ok? Con el medio, absorben los nutrientes que necesitan y realizan fotosíntesis, ¿ok? Algunos son cúmulos de células, ¿sí o no? Por eso se diferencian entre las plantas vasculares y las plantas no vasculares. Así, grandes grupos. Dos grandes grupos para separarlos, ¿ok? ¿Sí o no? Sí. Ok, seguimos entonces en el mismo orden, ¿ya? Ya nos falta muy poco para terminar, pero vamos a pasar entonces a la parte anatómica de una planta, ¿sí? Habíamos hablado que las plantas vasculares, ¿ok? Las plantas que nosotros vemos cotidianamente, poseen unas partes anatómicas y unas partes reproductivas. ¿Cuáles creen ustedes que serían las partes anatómicas de una planta? Allí las tienen en la diapositiva. Las hojas, Las hojas, ¿sí? el tallo, las El raíces. tallo y la raíz, ¿cierto? ¿Pueden apagar el micrófono? Las partes anatómicas de la planta son la raíz, el tallo y las hojas. Forman todas las plantas vasculares, tienen esa estructura anatómica. Raíz, tallo y hoja, siempre van a estar esas estructuras. Entonces, la raíz, si partimos por ella, es el órgano fundamental de todo tipo de planta vascular, ¿ok? En donde sirve para absorber agua y nutrientes que se encuentran en estado líquido o en estado sólido. Por eso vemos que algunas algas sí tienen raíz, ¿ok? Y no necesitan adherirse a un suelo o a un sustrato, ¿ok? Sino que pueden estar en agua, como por ejemplo yo tengo estas aquí, miren. Aquí se puede ver que tiene agua, no tiene tierra, ¿ok? Y ellas, a partir de eso, pueden florecer igual y pueden, miren, pueden estar igual pueden vivir, ¿ok? Si lo vemos desde ese punto de vista. Sin embargo, si hablamos de que la raíz ayuda a fijar la planta al suelo, ¿ok? No siempre necesita tener suelo o tierra como tal, sino que también puede vivir en estado líquido, ¿ok? Por eso hay algas que son vasculares, pero es un poco confuso y para no confundirlos, solamente son las de tierra, ¿ok? Generalmente la raíz no suele ver la luz del sol. Sin embargo, también existen algunos tipos de plantas que no tienen una raíz en la tierra, sino que la raíz puede estar, por ejemplo, en el techo de una casa, ¿ok? Cuando el clima es húmedo, cuando el clima hay mucha humedad en el aire, la planta no necesita estar en el suelo. La planta puede crecer y puede vivir con la humedad y los nutrientes que hay en el aire. Algunos de estos tipos son, por ejemplo, el helecho es uno de esos que no posee una raíz verdadera, ¿ok? Sin embargo, ella puede vivir absorbiendo a través de sus rizomas eh, los nutrientes que están en el aire. Por otra parte, también podemos encontrar las orquídeas, ¿ok? Las orquídeas son plantas epífitas, que quiere decir que no crecen en un suelo como tal, en un suelo verdadero, sino que pueden vivir enredadas en un cable de luz, pueden vivir en un balcón sin necesidad de tener
arena, ¿ok? Sin embargo, lo más común es lo que vemos aquí al ladito en esta imagen, donde hay una raíz que está dentro de la tierra, por lo general no ven la luz, ¿ok? Y crecen hacia el centro de la tierra, tienen un geotropismo positivo. Geotropismo quiere decir que crecen hacia la tierra, ¿ok? Geotropismo positivo, crecen hacia la tierra. Y ellas absorben el agua y los nutrientes que están en el medio, ¿ok? Que están en la tierra o en el agua, como pudimos explicar anteriormente, ¿ok? Eso es lo único que hace la raíz, transportar el agua, absorber el agua a través de sus estructuras, ¿ok? A través de sus estructuras absorbe el agua y los nutrientes, ¿sí? Ahora, si pasamos al tallo, ya sabemos que el tallo son las prolongaciones aéreas de la raíz, es lo que podemos ver de la planta, ¿ok? Y crece en sentido contrario de la raíz, lógicamente. Entonces, si la raíz tenía un geotropismo positivo, el tallo tiene un fototropismo. Ella va a crecer en dirección de la luz, ¿ok? Ese también era otro experimento que teníamos en clase, pero no lo vamos a hacer hasta que volvamos, en donde íbamos a colocar una planta de poroto, ¿ok? En una caja de zapatos como con un laberinto, para que vieran cómo crecía, ¿ok? La planta en dirección al sentido de la luz. Ya sabemos que crece en contrario al sentido de la raíz, ¿ok? Y por lo general tiene vasos o sistemas conductores que conducen la savia, ¿ok? La savia es la sangre de las plantas. Así como nosotros tenemos sangre y nos pinchan para sacarnos sangre de las venas y arterias, los tallos o las plantas poseen la savia, que es aquello que fluye dentro del xilema y el floema, que son las eh, venas y arterias de un tallo, ¿ok? De una planta. Normalmente las ramas, ¿ok? Son aquellas bifurcaciones o aquellas divisiones que tiene el tallo para sostener las hojas, ¿ok? Y son tallos secundarios, porque tienen la misma estructura de los tallos. Las ramas son tallos, pero más chiquititos, ¿ok? Y por último tenemos las hojas. Las hojas son aquel órgano que es capaz de hacer la fotosíntesis, lógicamente por lo general es verde, eh, nace del tallo, ¿ok? Nacen del tallo en estructuras más especializadas. Hay muchas y millones de formas, hay muchos y millones de colores, por lo general es verde, y en resumen, realizan la fotosíntesis, ¿ok? Dependiendo de la especie, pueden secarse y caerse durante las estaciones del año, al igual que podemos ver, por ejemplo, que en otoño se caen muchas hojas y en primavera vuelven a florecer, ¿ok? Eso se hace para que la planta no pierda agua, ¿ok? Durante el otoño, ¿ok? Como hay tanta humedad, y la planta ya tiene la cantidad de agua necesaria, ya tiene la cantidad de nutrientes necesarios, ella no necesita realizar fotosíntesis y ha creado un sistema, ¿ok? Para autoalimentarse durante el otoño e invierno, que no hay tanta luz solar. Recuerden que el invierno por lo general cae nieve en las zonas donde cae nieve y no hay luz solar. Entonces no necesita realizar un proceso de fotosíntesis para su alimentación. En primavera y verano ella se adapta para poder nutrirse todos esos 6 meses de otoño e invierno, ¿ok? Y ella empieza a perder esas flores para evitar la pérdida de agua, ¿ya? Porque por las hojas ella tiene un goteo de agua que nosotros no notamos, pero sí se evidencia si nosotros tenemos una planta dentro de una habitación, ¿ok? Todas las mañanas normalmente las plantas tienen como un rocío, como si hubiésemos regado las plantas, ¿ok? Algunos tipos. Sin embargo, algunos árboles se encargan de hacer ese proceso de botar las hojas en otoño para evitar perder esa agua que la necesitan durante el proceso de invierno, ¿ya? Entonces ya sabemos que las partes anatómicas de la planta son la raíz, el tallo y las hojas, ¿sí o no? ¿Cuáles son esas tres? ¿Cómo se llaman? ¿Partes qué? Raíces, tallo y hoja, ¿o no? Raíz, tallo y hoja. ¿Y esas son partes qué?
anatómicas. Partes Partes anatómicas. anatómicas. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar de las partes reproductivas. ¿Ok? Las partes que hacen otra planta. A partir de una planta se puede hacer otra planta, pero no cortando, sino en el proceso natural. El proceso natural es a partir de las flores. ¿Ok? Si vemos una flor, en la flor se trata de los órganos reproductivos de la planta. Dentro de la flor existen flores niñas, flores varones y flores bisexuales. ¿Ok? La flor, la misma flor. La flor posee algunos estambres, que son donde está el polen, ¿ok? Que son los espermatozoides, si vamos a hacer la comparación de las plantas, ¿ok? Allí lo dicen, miren, teóricamente dicen, se trata de los órganos reproductivos de la planta. La flor es el órgano reproductivo de la planta, que luego da lugar al fruto, ¿ok? Y a la semilla posteriormente. Se compone de los estambres. Los estambres son el órgano sexual masculino, ¿ok? Si lo asemejamos a los humanos, sería el espermatozoide, ¿ok? Y los pistilos. Los pistilos son los órganos sexuales femeninos, ¿ya? Yo tengo acá una flor, ya se la voy a mostrar. Esta flor que está acá, por ejemplo, de lirio, ¿ya? Ya floreció, tiene los estambres. Los estambres son estas cositas que están llenas de polvo, ¿ok? Y ese polvo se llama polen. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí. Ok. Ese polvo se llama polen, ¿ok? Estas estructuras que están aquí, ¿ya? Son las partes masculinas de la flor, ¿ok? O de la planta como tal. Y esta estructura que vemos acá es la parte femenina, la cual se llama pistilo, ¿ok? Esta es una flor bisexual. Hay flores que solamente tienen o el estambre, ¿ok? O el pistilo. Entonces sabemos que hay vegetales masculinos, vegetales femeninos, ¿ok? Y hay vegetales hermafroditas o vegetales bisexuales que tienen este tipo de estructura, que se pueden autofecundar, ¿ok? Para hacer un fruto. Ya les voy a explicar más sobre el fruto y la semilla. Estas estructuras acá de polen, ¿ok? De estructuras masculinas, viajan a través del viento, a través de la lluvia, animales, hacen el proceso de polinización. Por eso las abejas o algunos animales son muy importantes, como los murciélagos también, son muy importantes en el proceso de polinización, porque se les queda pegadito en la cara, en el pico, como los colibríes. Este polen, miren, se adhiere muy fácilmente, lo tengo aquí en todo el dedo, y fecundan, ¿ok? Pueden embarazar, si vemos la analogía, pueden embarazar a la flor, ¿ok? Puede este polen masculino o este estambre que es masculino puede fecundar al pistilo, que es la parte femenina de la flor, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este tipo de flor se autofecunda con el viento, por ejemplo. Pero si aquí solamente estuvieran los aparatos reproductores masculinos y en otra flor estuviesen los aparatos reproductores femeninos, necesitaríamos algo que los uniera y las plantas no se pueden mover, ¿cierto? Entonces ahí es donde interviene el agua, pueden intervenir las abejas, pueden intervenir algún tipo de ave o algún tipo de animal que pueda subir a la planta y comerse la planta y fecundar la otra, ¿ok? Pero eso lo hace inconscientemente, ¿ya? Sin embargo, si volvemos entonces a la flor, hablando de la flor, cuando esto pasa, ¿ok? Quiere decir que la planta ya está fecundada, está embarazada, ¿ok? Cuando la planta se une sus dos órganos femeninos y masculinos, que ya sabemos que es el polen, con los pistilos o los ovarios, ¿ok? Ya sabemos entonces que la planta se embaraza dentro de lo que cabe nosotros conocer un embarazo, pero ya tiene una fecundación y ya empieza el óvulo a crecer. Allí es donde da origen a la semilla, ¿ok? ¿Ve? Por cierto, es la otra. El otro parte reproductora es la semilla, ¿ok? Que una vez fecundada la flor, ya cuando se une el polen con el pistilo o el estambre con el pistilo y el ovario, lógico,
se crea la fecundación de las flores, ¿ok? Y las plantas producen las semillas, ¿ok? Entonces, estas semillas son embriones listos para producir un nuevo individuo. Si yo tengo una manzana, ¿ok? Sabemos que las semillas de la manzana están en el medio del fruto. Entonces, en la flor de la manzana, no es esta, pero para hacer el ejemplo, en la flor de la manzana, cuando se fecunda, empieza a realizarse las semillas abajo, ¿ok? Dentro del óvulo, empiezan a fecundarse las semillas, todas esas semillitas empiezan a crecer y cada flor va a dar origen a un fruto, ¿ok? Pero primero hacen las semillas, va desde adentro hacia afuera, ¿ok? Y estas semillas son cubiertas, son protegidas por un fruto. ¿Ok? El fruto, como lo dice teóricamente, es el recubrimiento carnoso, es la guata de la mamá. ¿Ok? Eso es lo que hace el fruto. El fruto en los vegetales, lo que nos comemos, es la protección de las semillas, para que la semilla pueda caer de la planta, ¿ok? Moverse a cualquier otro lado, ya sea por el viento, por la actividad del paso de algún animal que mueve el fruto se empieza a dañar, empieza a madurar, se empieza a dañar y crea los nutrientes necesarios para que la semilla pueda florecer. ¿Ok? Ese es el proceso reproductivo de una planta. El fruto no es más que aporta los nutrientes necesarios y la protección de la semilla para que ésta pueda crecer luego que se madura el fruto. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí me estoy explicando entonces? La flor, ¿ok? Se fecunda, queda embarazada la flor, que no es el término, o sea, queda fecundada la flor, se crean unas semillas dentro del óvulo porque ya esa semilla es un embrión, es un bebé, ¿ok? Es una guagua chiquitita. Las semillas son guaguas chiquiticas que no han podido crecer, ¿ok? Y el fruto es la guata de la madre, ¿ok? La guata de la mamá donde se va a criar la guagua. Sin embargo, la guagua todavía no ha nacido y no ha crecido porque necesita la tierra, en dado caso, si hablamos de las plantas vasculares, necesita la tierra para poder empezar a florecer, a crecer, ¿ok? Pero eso lo hace cuando el fruto empieza a podrirse, empieza a madurar y crea los nutrientes que necesita la semilla para crecer, ¿sí? Sí. Es algo así como el líquido amniótico de la guata de la mamá cuando el bebé está fecundado, ¿ok? Cuando ya hay un embrión, un bebé, la mujer, en el caso del ser humano, crea un líquido, un saco, ¿cierto? Un saco amniótico y un líquido amniótico que es el que sirve para nutrir el bebé, ¿ok? Eso hace el fruto, protege y nutre la semilla después que se pudre el fruto. Y así la semilla va a crecer, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y yo Sí. creo que ya hemos terminado la clase de hoy porque en la próxima clase vamos a hablar bien de la fotosíntesis, ¿ok? En la próxima clase, que es tipo B, vamos a tener una guía, vamos a hablar muy bien de la fotosíntesis y en la próxima, que es tipo A, ahí sí vamos a hablar bien de la reproducción de las plantas y cada una de las partes de la planta, ¿ok? ¿Sí o no? Ok. Sí. Entonces, esta actividad ya la tienen en el Classroom, ya la voy a subir, nada más me falta darle al botón de publicar, donde debemos buscar 12 palabras que hemos estado hablando el día de hoy y las van a colocar acá al lado, ¿sí? Entonces, sabemos que debemos descargar la actividad, ¿ok? Descargar la actividad, le vamos a darle a publicar, y ahí la estoy publicando. Si nos vamos a tarea, debemos darle el lunes 18 de mayo, que es hoy, la clase número 13, que es el reino vegetal, ¿ok? Descargar la actividad, hacer la actividad, ¿ok? Lógicamente. Tuve un error en el Classroom, vamos a ver qué pasó. Descargar la actividad, ¿ya? Y subir la actividad, como dice acá, al Classroom con el usuario correspondiente para que sea asignado como correcto. Miren, acá ustedes me dan, cuando entregan una tarea, ya lo hemos hablado, tiene que ser desde su usuario, ¿ok?
para que pueda ser representado acá como una tarea correcta, ¿sí o no? Entonces, ya pueden entrar en el Classroom para revisar la tarea de hoy, ¿ok? Que ya se acaba de publicar, y podemos dejar de grabar la clase de hoy. Ya vamos a